Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de este programa, Dos Tercios, el único que radiografía el proceso constituyente. Y digo único con harto acento porque ya llevamos en este proceso 2 años. Comenzamos a analizar lo que se venía, aún en esa época cuando nadie le daba mucha importancia a lo que se venía. Había poca conversación en la radio y no era tema todavía en la tele, más bien todavía estaba el rescoldo del comentario sobre el estallido social y visionariamente, a mi juicio, hemos ido construyendo una bitácora no solo de los acontecimientos, sino que una bitácora predictiva de las ideas, de los temas, de los conflictos y, por qué no decirlo, de los resultados del proceso constituyente. Hoy día, que estamos prácticamente a un mes de la definición de esta etapa del drama, eh, podemos decir que ya está el país prácticamente encendido. Hoy día no hay mucho espacio para la razón, más bien es una explosión emocional. Todo el mundo está tratando de convencer a quien pueda de lo que pueda. Y por supuesto nosotros no vamos a caer en ese juego. Nuestra disposición es más bien una reflexión sistemática, ordenada. Es un testimonio de cierta lucidez durante un festival carnavalesco de emociones. Emociones que son propias de este tipo de periodos en la sociedad. Esto no es primera vez que ocurre y no va a ser la última. Y nosotros nos aprovechamos un poquito de esa experiencia, de la sabia maestra de la vida, que es la historia, para ir iluminando y tocando algunos temas que nos interesa dejar bien sentados. Y para eso, como siempre, nos juntamos con nuestro amigo Patricio Milla, quien nos acompaña y a quien le damos la palabra y lo saludamos cariñosamente. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal la Yo, semana? yo muy bien, buena semana en realidad para mí, el trabajo también. Y tomándome de tus palabras y también responder un poco a ciertas amistades que nos interpelan a veces en nuestros lugares donde nos encontramos y nos dicen, oye, ¿por qué a veces ustedes como programa da la sensación de que están por el apruebo y a veces están por el rechazo? No es un tema. Nosotros no formamos parte de ninguna campaña política de apruebo o rechazo. Todo lo contrario, utilizamos este espacio para analizar críticamente un instrumento, un documento extremadamente relevante para el futuro de Chile. Por lo tanto, ese análisis crítico que lo hacemos con la independencia de tener claridad nuestra elección a futuro. Alejandro, los chilenos, porque el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el sistema político, parte del sistema político en realidad, los chilenos hemos vivido en los últimos 30 años de nuestra historia política bajo el modelo presidencialista y el bicameralismo. En la escuela, y yo quiero recordar eso a nuestros auditores, siempre nos enseñaron que Chile es una república y en este modelo político existe una división de poderes del Estado. Y recordemos, el poder ejecutivo a cargo del presidente de la República, el poder legislativo, el Congreso Nacional, el poder judicial con los órganos judiciales pertinentes. Pero respecto del poder ejecutivo, el presidente de la República ostenta, y han de saberlo ustedes, un gran poder en esferas legislativas, administrativas, financieras, también militares y hasta judiciales. Y por su parte, el sistema bicameral está compuesto por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, órganos que son casi espejos, eso se ha dicho siempre, ¿no? Entre otros atributos. Ahora, en este nuevo sistema político que propone la nueva Constitución, este borrador de nueva Constitución, el actual Senado, tal como lo conocemos hasta hoy, va a quedar eliminado el día 20, del año 2026, pero se propone lo siguiente: un régimen presidencialista dará paso a un presidencialismo muy atenuado, y el actual Congreso Nacional dará paso a un bicameralismo asimétrico. Son palabras que vamos a conversar en un rato más. Entonces, Alejandro, en esta nueva propuesta de la nueva Constitución, en tu opinión, obedece a una lógica política pragmática. ¿Qué significa este nuevo sistema político? ¿Por qué estar en acuerdo, en desacuerdo? Curiosamente, y lo recordamos ahora, dos expresidentes de la República se manifestaron muy críticos en esta propuesta de sistema político, al punto que Eduardo Frei dijo que iba a votar rechazo. Ricardo Lago parece que todavía está en el veremos. Pero la pregunta central para comenzar esta discusión, esta conversación es:
¿qué evaluación das con tu experiencia política? ¿Qué evaluación das a este sistema político que nos ha acompañado en los últimos 30 años prácticamente en nuestra vida nacional? Bueno, yo diría que no solo los últimos 30 años, más bien descontando el periodo dictatorial, esta es una tradición que se remonta a mediados del siglo XIX. Estamos hablando del 1830 para adelante, con los gobiernos de los decenios, ¿cierto? Ya en la década del 70, 1870, el paso hacia los gobiernos liberales y esa etapa del parlamentarismo, o la etapa de los gobiernos parlamentarios, ¿cierto? Con la crisis institucional que termina en la derrota y muerte por suicidio de Balmaceda. Okay. O sea, con crisis más, crisis menos, explosiones sociales más y menos, siempre hemos tenido un régimen presidencial fuerte. Eso lo heredamos de los franceses, acuérdense, ya lo veíamos el año pasado, nosotros le copiamos este modelo a franceses y norteamericanos, o sea, los liberales, que ahora parecen héroes de la patria, pero liberales como Higgins, Carrera, Rodríguez, liberales, no otra cosa, construyeron este país, lo construyeron así y se fue reforzando con el tiempo. Así que los últimos 30 años no han sido más que un perfeccionamiento de ese modelo. Por supuesto que los modelos se pueden perfeccionar, pero lo que no se puede perfeccionar es la sociedad. La sociedad que se mueve alrededor de esos modelos puede cambiar en otra dirección. Y yo diría que lo que estamos viviendo hoy día es eso, o sea, es un modelo que le queda grande o chico a sectores amplios de la sociedad. Va a depender de cómo se sitúen en sus ideologías estos sectores, pero a algunos este modelo le queda muy chico y a otros les queda muy grande. Entonces, lo que se busca hoy día es reconfigurar un modelo a partir de una situación coyuntural. La elección de la Asamblea Constituyente es una foto de un momento, es una foto extraña del país, porque en las dos elecciones que siguieron a esas cambió la foto, se movió en otra dirección. Tenemos, por ejemplo, un Senado que está compuesto por el 50% más uno de la derecha. Entonces, lo hablamos en su minuto. 3 fotos, 3 países, o 3 momentos, 3 países. Y eso sigue vigente, ¿no? Solo que algunos se quieren aferrar al momento 1, a la foto 1, donde salen mejor, los otros a la foto 3, donde también salen mejor, pero la cuestión es que el país está representado de maneras diferentes, en diferentes instancias que son todas legítimas. El Senado es legítimo, el Parlamento es legítimo y la Asamblea Constituyente es legítima. La pregunta que tiene que hacerse un chileno común y corriente es: ¿y por qué se llevan tan mal? ¿Por qué 3 instituciones que son igualmente legítimas compiten en ilegitimar a la otra? Y esa es la pregunta. En ese sentido, entonces, yo diría que no es el sistema presidencial el que de algún modo se ha convertido en algo inviable, sino que es la sociedad que se ha convertido en un conjunto incapaz de distinguir cuál es el sistema político viable. Y lo que generó como propuesta la Asamblea Constituyente es un Frankenstein, hay que decirlo. Nosotros los historiadores que miramos todos estos procesos en el tiempo y que de algún modo vemos cómo se configuran las cosas, podemos atisbar ese calificativo. Este es un Frankenstein. Es decir, es un cuerpo que se constituye de diferentes partes que se ensamblan, medio a la fuerza, medio que de acuerdo, medio que con imposiciones. Me hizo acordar esta conversación a una vieja película, muy antigua, pero bueno, el cine siempre educó, y hasta el día de hoy, si no, vean Netflix nomás lo que hace con las personas. El cine siempre educó a las personas y sobre todo a las élites, y fue el lenguaje sutil por excelencia,
hasta hace muy poco, hasta la irrupción de la Internet y las otras tecnologías. Bueno, hay una película muy antigua que se llama Britannia Hospital. Cuando Malcolm McDowell era un jovencito y prometedor actor, se creó esta parodia o esta alegoría de la sociedad moderna. Y lo que hacían en el Britannia Hospital, que obviamente Britannia era el Reino Unido, es que creaban un moderno Frankenstein, compuesto por retazos y partes sobrantes de la gestión que se hacía en el hospital. Es una sátira muy hilarante de la sociedad contemporánea, la misma que tenemos nosotros. Así que, para definirlo bien, el texto constitucional es una propuesta Frankensteinska. Y hay Ahora, que entenderla como tal, moléstele a quien le moleste, ¿eh? Porque nosotros, como tú decías bien, no estamos aquí para andar haciéndole propaganda a la apruebo o al rechazo, estamos para usar el raciocinio, para usar las categorías de análisis que hemos aprendido y en el fondo para enseñar a ser razonables, porque en muchos aspectos lo que ocurre hoy día no es razonable. ahora, lo que tú has hablado hasta en esta parte de conversación que tenemos, hace alusión también finalmente a lo que fue la valoración que le dio la actual, o la ya extinta Convención Constitucional sobre el sistema político. Entonces, da la sensación, Alejandro, que esta era como una crónica ya anunciada respecto de que ellos iban a dar una valoración nula, considerando aspectos como los que se reclamaron a partir del año 2019, por ejemplo. Se decía en esos tiempos que el sistema político, el Congreso Nacional y los partidos políticos estaban colonizados por el sistema económico. Se decía y daban muchos ejemplos que lo hemos visto a través de la televisión y recordados por esta fecha. Pero también ocurrió en el estallido social, tuvimos un presidente que no estuvo a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Después vino el tema de que los partidos políticos trataron de autorizar o gestionar lo que ya sabemos que fue este pacto social que terminó con esta nueva constitución o borrador de nueva constitución. Entonces, ¿era iluso, Alejandro, pensar que esta convención constitucional iba a dejar intacto el sistema político actual? Era obvio que iba a venir un cambio muy radical como el que vamos a conversar a partir de unos minutos más. O sea, lo iluso fue pensar que tomar el camino de la creación, así como a matacaballos, de una nueva constitución para que la gente se distrajera y dejara de quemar el país, tomar ese camino era iluso, porque en realidad lo que había que haber hecho en esa época era enfrentar las demandas de aquella época, que poco tienen que ver con una constitución nueva, aunque por supuesto era parte de las Parte, demandas. sí. Lo dijimos en su minuto, con claridad, ¿saben qué? Estas son esas típicas ideas políticas que parecen geniales, pero que nadie sabe dónde van a terminar. Y, y lo dijimos con toda claridad, y hoy día simplemente estamos confirmando esa afirmación. Pensar que los actores, los constituyentes, iban a ir más allá de lo que se conoce como, elegantemente, como sesgo de confirmación, es decir, ir a hacer lo que creen que hay que hacer y buscar la respuesta que ya saben que tienen que buscar. Es como cuando la convención entró en esa etapa de salir a terreno. Lo único que hicieron fue reunirse con gente afín. No les fueron a preguntar a los opositores qué opinaban, les fueron a preguntar a los amigos si lo estaban haciendo bien. Por supuesto que los amigos le dijeron, lo están haciendo regios, sigan así, qué sé yo, estupendo. Y ese se llama sesgo de confirmación. Este fenómeno es antiguo, tanto así que en el campo chileno hay un dicho que se refiere a esta situación de la siguiente manera. Todos sabíamos que las partes iban a intentar llevarse el chancho para la casa. Cuando uno quiere tomar la mejor porción, cuando uno quiere imponer sus términos, cuando uno quiere salirse con la suya, eso antes se llamaba llevarse el chancho para la casa o intentar llevárselo. Por supuesto que eso siempre terminaba más de alguna encarnizada discusión como mínimo. Entonces, sí, yo creo que fue iluso aquello. Hoy día estamos, de algún modo, no voy a decir pagando las consecuencias, porque felizmente, a pesar de toda la tensión que hay,
el proceso está encauzado, digamos. Pero la incertidumbre que hay, el nerviosismo que hay, la crispación que hay, la adversidad o animadversión que se va creando, es un costo que tampoco es tan menor. Mira, Alejandro, mira, vamos a entrar ya en detalle de lo que es esta nueva propuesta de sistema político, sin Bien. antes decir a nuestros auditores que el sistema político integra un régimen político, el sistema presidencial que tenemos, pero es mucho más que eso, porque tenemos que el sistema político también está compuesto por el régimen político, el sistema electoral y también el sistema de partidos. Entonces, yo quiero preguntarte lo siguiente, porque muchos de las personas que están hablando por estos días sobre la nueva constitución dicen que hay cosas interesantes. Primero, que este nuevo sistema político está proponiendo un Estado regional, que fue el tema del capítulo anterior. Están hablando también de una democracia paritaria, pero fundamentalmente están hablando de un presidencialismo atenuado, que ahí vamos a entrar en detalle en unos minutos más, y un bicameralismo, digamos, más, ¿cómo Asimétrico. decirlo? Asimétrico, como lo definieron ellos. Entonces, son como los cuatro pilares de este nuevo sistema político, que en lo global, ¿qué te parece esta configuración de cómo se está estructurando esta propuesta, que es la más polémica de toda la O Constitución? sea, no hay nada más sospechoso que cuando las personas empiezan a usar términos emperifollados, ¿cierto? Cuando empiezan a usar estos términos afectados o rebuscados. Palabras domingueras. Las palabras domingueras siempre en este tipo de cosas, cuando se trata de hablar claro y hablar en chileno, reflejan una estrategia o una especie de subtexto. Y yo diría que en este caso es esconder la crudeza de los hechos. Y la crudeza de los hechos es que a la parte predominante de la Asamblea Constituyente nunca le ha interesado mucho nuestra tradición democrática. Siempre han estado a contrapelo, a disgusto, y otros derechamente siempre la han aborrecido. Y hoy día hay una oportunidad de pasarle la cuenta a aquello. Mira, en ese sentido, y esto solo para intentar ser razonables, ¿cómo se puede explicar que de todas las instituciones que antes del estallido social tenían una evaluación, la Cámara Baja del Parlamento era una de las peores evaluadas, ¿cierto? Claro. El Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, es todavía y era y hace mucho rato una de las instituciones más desprestigiadas. El Senado, por supuesto, tampoco gozaba de salud, pero estaba un poquito por encima en materia de prestigio que la Cámara de Diputados. Entonces, hoy día resulta que este nuevo texto le transfiere, y el presidente siempre estuvo mejor evaluado que las dos, ¿cierto? Sí. Y este nuevo texto le transfiere a esa Cámara, a la peor evaluada, a la más criticada, a la que genera más desconfianza de la mayoría de los chilenos, le transfiere la mayoría de las atribuciones, todo el poder, ¿cierto? Entonces la pregunta del millón, bueno, la única manera de ocultar eso es poniéndole nombres que nadie comprenda, ¿no? Y estos dos nombres que tú has mencionado son una cortina de humo para ocultar aquello, para ocultar que, ojo, si se aprueba el texto, la querida y respetada Cámara de Diputados va a tener muchas más atribuciones que las que tiene hoy. O sea, de algún modo, para decirlo en términos simples, es como nombrar a Rafael Garay ministro de Economía o de Hacienda. O sea, pongámonos serios, en realidad, mire, esta semana he estado, confieso, mirando mucho Facebook, porque el Facebook es como una película de ciencia ficción y uno ve cómo los personajes evolucionan y pasan por varios avatares y ya están en la categoría de super saiyajines, tratando de defender o imponer sus posiciones. Van a pasar muchas cosas interesantes, de las cuales muchos se van a avergonzar con el tiempo, pero bueno, están pasando y es sabroso mirarlas. Y uno ve como, por ejemplo, el diputado Venegas tiene una cruzada personal para
para ir de una manera clarividente, casi religiosa, ir esclareciendo la verdad en torno a artículo tras artículo. Hoy día hablaban, por ejemplo, de la educación, qué sé yo, y de la educación pública, olvidándose de que ellos son usuarios de la educación privada, tanto superior como escolar. O sea, córtenla. Alguien tiene que tener la decencia de parar y decir, ¿saben qué? Pongamos la pelota en el piso y hablemos con calma, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, la, la, la única razón para cambiar el sistema presidencial o presidencialista es intentar construir otra cosa. Y esa otra cosa es lo más incierto que hay. La Cámara de las Regiones es un invento que resultó de lo impresentable que era no tener otra Cámara, porque el diseño era tener una sola Cámara, la Cámara de parlamentarios, ¿cierto?, de Sí. diputados. Tuvieron que meter una cuestión ahí a la fuerza, y esa es la Cámara de las Regiones. Si uno ve las atribuciones, son muy pocas. Toda la atribución está en la Cámara de Diputados, donde hay Nosotros, personajes sí, como Pamela Giles, como ya no está Florcita Motura, siempre lo recordamos con cariño, ¿cierto? por cierto, sí, por cierto. Pero, y el sistema de elecciones y el tipo de convivencia política hace que esos perfiles cada vez se elijan más. Así que, de algún modo, vamos a poner al zorro a cuidar las gallinas. Tú, antes de comenzar el programa, habíamos revisado en nuestra plataforma, no es nuestra en realidad, que esto es como una tabla periódica de la Constitución, que Así es es. un documento digital súper interesante porque redirecciona inmediatamente a cada uno de los artículos. Hablemos un poquito de este presidencialismo atenuado, porque varios autores o varios especialistas en temas de política y de constitución hablan de que es un tema muy discutible, primero porque en este nuevo texto constitucional se permite la reelección del presidente, y haciendo hincapié de que esto no ocurría desde el año 1871, nada menos. Por Y en algo será, segundo pues. lugar, Por claro, algo será. y los otros dicen que también, sí, bueno, sigue en su rol principal de legislador, pero finalmente este presidencialismo atenuado obedece a un neoconcepto, y para eso, bueno, siempre es bueno ver qué dice cada uno de los artículos. Y tú me decías que había una novedad respecto de la nacionalidad del futuro presidente o presidenta, que podía dar otras posibilidades, ¿no? Así es. Aunque arriesgamos que nos acusen de crear fake news, porque hoy día esa es la manera de ofender o eliminar una opinión contraria. Dice, oh, eso es fake news. Eh, Hay un artículo que es el 280, que es Ujú. muy sencillo, pasa, pasa colado y tiene que ver con los requisitos para ser presidente de la República de Chile. Exacto. Estos son los famosos lapsus lingüe, en este caso son lapsus del pensamiento. Como se trataba de quitarle toda la importancia al presidente, dejarlo reducido a una figura con poco campo de acción. Eh, Aquí se les pasó algo interesante, y es que para que una persona sea elegida presidente o presidenta de la República requiere tener nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad el día de la elección. Ujú. Exacto. Ese es uno. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los últimos 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que la persona, su cónyuge, su conviviente civil, nótese la variación, ¿cierto?, cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por nada menos que el Tribunal Calificador de Elecciones. Y el numeral 3 o el inciso 3, al inscribir su candidatura, deberá presentar un programa conforme a la ley. No faltaba más. O sea, casi se le olvida colocar eso.
¿cuál es el punto con este artículo? Que ustedes no se habrán dado cuenta aún, porque eh, no se trata solo de leer estos artículos, se trata de pensar en todas las implicancias que tienen. Eh, por supuesto que esto es algo que siempre alguien va a discutir, que no puede ser así, eh, pero lo que podemos interpretar derechamente es que para que una persona sea elegida presidente de la República no necesita haber nacido en Chile, no es necesario que sea chileno de nacimiento. Y segundo, no es necesario que haya vivido toda su vida en Chile. Basta con que llegue 5 años antes de la elección y se nomine candidato después. O sea, si me sigue la línea, es capaz que cualquier extranjero que haya recibido la nacionalidad chilena pueda ser candidato a presidente y ser efectivamente elegido presidente de Chile. Casos hemos tenido, por ejemplo, les recuerdo uno, por si alguien cree que esas cosas no ocurren, Fujimori en el Perú, que terminó siendo japonés, pero nos enteramos que era japonés cuando se tuvo que arrancar del Perú, digamos, no, nadie se enteró antes. Así que estas cosas pasan y es importante prestarle atención. Hay varios artículos, ya mencionábamos el 116 la semana pasada, que denotan una desprolijidad preocupante. Por supuesto, para muchos tal vez este no es tema, pero para muchos sí es tema. O sea, que el presidente de la República sea chileno, de padres chilenos y haya vivido la mayor parte de su tiempo en Chile es algo relevante. Pues. Tiene que ver con los apegos, tiene que ver con un montón de cosas. Le dejamos ahí ese artículo para que lo mediten, 280. Seguramente va, no, ya con la vorágine de lo que ocurre, ya no hay tiempo para que lo tomen en cuenta, menos para corregirlo, digamos. Pero allí está. Bueno, complementando un poco sobre este modelo de presidente atenuado, ¿no? De presidencialismo atenuado, recordarle solamente a la audiencia que el mandato está fijado en esta nueva constitución por 4 años, con una reelección inmediata, si se da el caso. Dacpini, tú la mencionaste, 30 años, que además va a ser acompañado por un gabinete que debe ser paritario y al menos tiene que estar integrado, digamos, estos gabinetes por un miembro de un pueblo o nación originaria, que el presidente va a perder parte de esa iniciativa exclusiva en lo legislativo y deberá colegislar con esta Cámara de Diputados y Diputadas que tú mencionaste, que son parte, entre otras cosas, que se dice sobre este sistema. Y Alejandro, y pasando otro al Congreso, al nuevo modelo que hay, que se habla que será el de Cámara de Diputados y Diputadas, a lo que tú mencionaste, se habla de 155 miembros, de iniciativa y concluye las tramitaciones de leyes, pero se habla de este bicameralismo asimétrico en práctico. ¿Qué se quiere significar con esto finalmente? Bueno, está tan bueno el tema que se nos pasó la hora volando. Solo me comprometo a retomar eso ya la próxima semana Sí, cuando claro, entremos en sí. la cosa de la creación de leyes. Pero solo hablar del artículo 260 sobre la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria no es una novedad, ¿cierto? Sí. Es un instrumento, una herramienta que sirve. El problema es que en esta constitución eh, los constituyentes se dieron maña para que el Parlamento pueda juzgar a todo el mundo durante y después de terminados sus mandatos. Y sin embargo, la Cámara de Diputados no tiene ningún control. O sea, la inmunidad parlamentaria se entiende que mientras dura su función eh, es útil, pero no existe la decencia de colocar, por ejemplo, que también los diputados pueden ser juzgados en relación a su comportamiento Desempeño, durante el sí. periodo parlamentario. Porque aquí se van a juzgar a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales, a los funcionarios públicos, al propio presidente de la Sí. República, a los ministros, a los seremi, hasta el gato. Pero sin Menos a embargo, ellos. los diputados, nuestra Cámara más prestigiada, ¿cierto? Se aseguró no solo una inmunidad, sino una impunidad per secula.
Y todas esas son las cosas que hacen que este parlamentarismo Asimétrico. asimétrico en realidad no sea otra cosa que la puesta en escena de una farsa mayor. Interesante. Nos acabó el tiempo. Seguimos la próxima semana, ¿sí? Seguimos la Con este próxima tema. semana. Ya saben, se viene el 4 de septiembre y que Dios nos pille confesados e informados. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos. Alejandro, que estamos bien. Chao, chao.